Hola, mi nombre es Nicole Sofía Suárez Parra. Me encuentro cursando la materia de quinto semestre de Robótica y Automatización Industrial. En este video estaré presentando el reto 1 planteado en el corte 1, que se trata sobre la simulación en el software Factory.io controlada por medio de un PLC digital Siemens utilizando el entorno de programación TIA Portal versión 15. Primero definamos algunos conceptos clave. Un PLC o Programming Logic Controller es un dispositivo electrónico diseñado para automatizar procesos industriales, sustituyendo algunos circuitos cableados por lógica programable. El control discreto se refiere a procesos donde las variables solo tienen estados definidos, como encendido, apagado, abierto o cerrado. Y la lógica ladder o la lógica de escalera es un lenguaje gráfico de programación que representa contactos y bobinas similares a los diagramas eléctricos de control. Como vemos en esta imagen, la arquitectura de comunicaciones es la siguiente. Desde el TIA Portal programamos el PLC en lenguaje ladder. Esta programación se transfiere al PLC Siemens S7200 y luego, mediante configuración de conexión, se comunica con Factory.io, el cual interpreta las señales enviadas y recibe retroalimentación del sistema simulado. De esta manera, logramos un ciclo completo de automatización entre software de programación, hardware digital y el entorno virtual, AI, el cual interpreta las señales enviadas y recibe retroalimentación del sistema simulado. De esta manera, logramos un ciclo completo de automatización entre software de programación, hardware digital y el entorno virtual. Vemos aquí la escena de Factory.io que vamos a recrear. Este corresponde a un proceso industrial preestablecido dentro del software. Se trata de una línea de transporte con sensores, motores y actuadores, el cual un objeto es detectado, transportado y clasificado en diferentes posiciones. Como vemos, son dos cajas, una de color verde y otra de color azul. Esta escena se llama Separating Station. Todo esto se lleva a cabo en medida. Antes de comenzar con la programación en el TIA Portal, es necesario que el lenguaje ladder que utilicemos esté planteado en una plantilla específica que nos permite la conexión entre ambos softwares. Estamos hablando de Factory.io y TIA Portal, la cual es una función específica que vemos en el primer segmento. Esto nos permite que ambos softwares funcionen de manera cohesiva y no se presenten problemas en la programación. Al iniciar la invitación en el programa TIA Portal, lo primero que observamos es la visualización del PLC. Esta representación es sumamente ilustrativa, porque no solo nos muestra el controlador Siemens S7200 en su forma virtual, sino que también nos permite identificar sus módulos, la disposición de conexiones y la forma en que se integran los diferentes elementos. Posteriormente nos encontramos con la clasificación de las variables que vamos a usar en la conexión en Factory.io. Cada variable se define con un tipo, ya sea booleana, para representar entradas y salidas digitales como sensores y actuadores, enteras para representar pulsos o valores discretos, o analógicas para manejar mediciones más complejas como temperaturas o posiciones. Esta organización es clave porque Factory.io reconoce directamente cada variable según su tipo, asegurando una comunicación precisa entre la simulación y el entorno 3D. En el primer segmento de la programación en TIA Portal, nos encontramos con la función MHJPLC Lab Function S7200, que sirve, como decíamos antes, para eh, em, interpretar de forma más clara la lógica de cómo es la conexión entre ambos softwares. Debemos tener en cuenta que cambiamos el lenguaje a COP, que es la forma en español de ladder. Esta lógica ladder, como bien sabemos, se construye a partir de elementos básicos: contactos abiertos, contactos cerrados y bobinas. Un contacto abierto simboliza una condición que debe cumplirse para permitir el flujo de señal.
mientras que un contacto cerrado permite el paso hasta que la condición lo interrumpe. Así recreamos el funcionamiento de los antiguos relés en un entorno digital. A esto también se le suman lo que usamos para este proyecto, que al momento de que los pushers estén activados, van a ser retardados por medio de un temporizador TP, que activa una señal durante un tiempo fijo tras una señal de disparo, o los turn off también, que se añaden retardos al encender o al apagar. En esta programación no fue necesario usar estos contadores, pero podemos claramente agregarlos, pues nos van contando cuántas cajas verdes y cuántas cajas azules van siendo sensoriadas por los visores de color. Un concepto bastante interesante en ese entorno y que usamos para aprender más fácilmente cómo funcionan los flancos de subida y de bajada se representan a partir de estos elementos. Esto ocurre cuando una señal booleana cambia de 0 a 1, es decir, cuando pasa de apagado a encendido. El PLC detecta este cambio instantáneo y lo utiliza como un disparador, asegurando que la acción asociada se ejecute únicamente en este momento de transición. En contraste, el flanco de bajada se produce cuando la señal cambia de 1 a 0, es decir, cuando pasa de encendido a apagado. El sistema reconoce esa transición descendente y la aprovecha para ejecutar funciones que solo deben activarse al finalizar una condición. Estos flancos permiten una programación mucho más precisa, ya que no dependen del estado sostenido de una señal, sino de los cambios puntuales en ella. Es decir, que en nuestro problema, el visor o el sensor identifica si una de las variables es mayor o igual a un número, y dependiendo de esa comparación va a dejar que algún objeto pase o no, dependiendo de si la banda se somete a un pare y deja que el pusher transforme esa posición de una de las cajas para que se cumpla la condición dada. Así que, como vemos, este es un entorno didáctico donde podemos visualizar el PLC, organizar variables de manera clásica y clara, programar el ladder con contactos, bobinas, temporizadores, comparadores y demás. Nosotros aprovechamos esta detección de flancos de subida y de bajada para aclarar las condiciones de la programación y lograr que este proceso sea eficiente. Todo esto es posible a la simulación en Factory y nosotros debemos tener presentes que no siempre se activan los mismos actuadores o sensores. Finalmente, vemos cómo se logra simular esta misma escena de Separating Station en la aplicación de Factory IO. Notamos cómo se cumplen las condiciones y cómo la caja verde debe pasar por la banda de arriba que notamos y las azules en la parte de abajo cumpliendo las condiciones iniciales. Finalmente, como contribución a mi carrera profesional y desarrollo individual en la academia, digo que este es un reto que nos propone crear un algoritmo esencialmente y a partir de un algoritmo basarse en un específico lenguaje de programación que va destinado a otras áreas que no tenía acercamiento previo y me dan las herramientas para poder analizar de una forma más em, didáctica el proceso que se lleva comúnmente en los sistemas industriales. Pues uno, al desarrollar esa capacidad cognitiva de relacionar lo que son inicialmente los fundamentos de la lógica, entender qué es un contacto abierto, qué es un contacto cerrado, cómo se cumplen ciertas condiciones, como la lógica booleana está presente y nos otorga la posibilidad de crear esos sistemas, es esencial para nuestro desarrollo
como profesionales y la aplicación que nosotros podemos generar en ciertos aspectos de la industria.